Hola, hola, ¿cómo están? Nos encontramos otra vez para dar comienzo a la cuarta experiencia de aprendizaje en la guía 1. Hoy día vamos a comenzar la primera guía de aprendizaje y la vamos a terminar fines de julio. Por lo tanto, van a ser 5 semanas. Es importante seguir cuidándonos. Vamos a ver nuestra competencia, nuestras capacidades y nuestro propósito de esta experiencia de aprendizaje, que es mejorar los ingresos económicos de los artesanos. Ese es nuestro propósito y tenemos que trabajar en función a cómo nosotros podemos mejorar los ingresos económicos de los comerciantes. Y nuestro producto, lógicamente, tenemos que sacar prototipos, porque ustedes saben que dentro de la metodología del Design Thinking se prototipa. Continuamos. Entonces vamos a hacer un recorrido por la cuarta experiencia de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el título? Creamos novedosos diseños de artesanías para mejorar la economía de los artesanos y las artesanas de nuestra localidad. Ese es nuestro título. Entonces, mejorar, crear diseños innovadores, nuevos. Consta de 5 semanas. La primera semana que estamos esta semana del 21 al 25, semana 1, semana 2, 3, 4 y 5, y las fechas que se van a aplicar. Entonces son 5 guías. El día de hoy vamos a aplicar la primera fase, que es la fase del Design Thinking, la fase de empatizar. Vamos a formular el desafío y vamos a obtener la información. Ya ustedes saben que utilizamos o bien la guía o a su vez la entrevista, ¿no? Para poder recolectar información de los usuarios. Recordando también que estamos trabajando bajo la metodología del Design Thinking, bajo las 5 fases. ¿Y qué significaba Design Thinking? Significaba pensamiento del diseño. Bajo 5 fases, hoy día estamos en la fase número 1, que es la fase empatizar. Recordarles también qué es lo que yo estoy evaluando en este caso, ¿no? La participación en todas las clases, en el tema, expresa sus ideas. Esto de acá ustedes por si acaso no van a hacer nada, solamente tienen que saberlo y les voy informando para que ustedes tengan conocimiento de qué cosas se les va a evaluar en el proceso. Continuamos entonces con la actividad número 1. Formulamos el desafío y empatizamos. ¿Qué te pide? En este caso dice que tienes que tener una secuencia, que tienes que mejorar el ingreso de los artesanos, tu localidad, y para ello vas a tener que redactar tu desafío, teniendo en cuenta la metodología del Design Thinking. Luego te dice que es necesario que tengas en cuenta el contexto, ¿ya? ¿Para qué? Para que veas cuál es el problema de los bajos ingresos económicos, en este caso que tienen, ¿ya? Y para ello tienes que, lo primero que tienes que hacer, ¿cómo podríamos nosotros? Es decir, hacer tu pregunta retadora. Entonces, paso número 1, ya tienes, en este caso, acá tu primer reto. Mira, que yo te he ayudado, solamente acá lo tienes que aplicar a la región, ¿no? A la región donde tú quieres. Podría ser Piura, puede ser de repente Cusco. Independientemente porque al final todas tienen la misma característica, lo que cambia es simplemente el contexto, ¿no? Pero en este caso, acá le vamos a agregar, ¿no? Porque ya te ha ayudado. Dice, ¿cómo podríamos mejorar los ingresos económicos de los artesanos y las artesanas? Vamos a colocarle, por ejemplo, de la región Piura o de la región Cusco, ¿no? Acá hay que completarle Y tu desafío, o sea, ¿qué podrías hacer tú? ¿Cómo podríamos hacer nosotros? Tu desafío es qué acciones vas a llevar a cabo para poder mejorar estos ingresos económicos de los artesanos, ¿no? Que ya también lo hemos hecho y que en realidad te lo vamos a tratar de desarrollar en clase, porque en esta experiencia de aprendizaje no vas a hacer tu experiencia aparte o no vas a hacer tu trabajo aparte, sino vamos a desarrollar esta experiencia. Por tanto, todos vamos a ir desarrollando en clase, ¿no? Porque al final tengamos un producto, porque al final es igual, pertenece a nuestro Perú, pertenece nosotros pertenecemos a ello y si luego tú vas a hacer un proyecto, ahí sí lo puedes adaptar a donde tú vives, ¿no? Pero por lo menos ahorita vamos a trabajar para que tengas en cuenta un contexto de lo que significa el Perú y las artesanías que tenemos nosotros, ¿no? Para ello, en este caso, en la pregunta de cómo haríamos nosotros,
Tienes que tener en cuenta, por ejemplo, cómo, es decir, que supone varias soluciones. Indica de que de todas maneras hay muchas formas de poder hacerlo, y nosotros se refiere pues al conjunto de personas, en este caso estudiantes, o al conjunto de personas que están incluidas dentro del contexto de la venta de estas o de cualquier otro producto que tú quieras, en este caso, solucionar, ¿no? Hay que tomar en cuenta la fase, en este caso, de empatizar, ¿ya? ¿Qué puedes hacer? Por ejemplo, la entrevista tú la puedes aplicar a través de WhatsApp, de Telegram o de cualquier otro. Puedes inclusive utilizar llamada, ¿ya? Porque recuerda que estamos en un contexto donde no podemos exponernos, ¿no? Para ello, por ejemplo, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de los artesanos y las artesanas de cerámica y yeso, con acabado de costumbres, tradiciones, ¿ya? Puede ser opcional acá, pues puede ser los artesanos solamente de cerámica, puede ser los artesanos solamente de yeso, puede ser los artesanos de madera, puede ser las tejedoras, puede ser las bordadoras, pueden ser, en realidad acá saben que nuestro Perú es multicultural, y cada región tiene sus propias características, pero nosotros nos vamos a basar en el ejemplo, que es la elaboración de artesanías de cerámica y yeso. Respecto a eso, toda nuestra experiencia de aprendizaje se va a dedicar específicamente a este tema, porque ya hemos escogido este tema. Por tanto, mira, yo en este caso ya te he puesto 2 imágenes del proceso más o menos y de cómo sería el acabado. Un ejemplo nada más, ¿ya? Para ello, tienes que aplicar la entrevista. En este caso puedes inclusive hasta imaginarte, ¿no? Como tú tienes idea en realidad, porque ustedes están en secundaria, ya ustedes tienen idea de cómo, y sobre todo están en quinto, tienen idea de cómo se venden más o menos estas artesanías, ¿no? De cómo se venden, de por qué medios se venden, quiénes lo venden. O sea, ya ustedes tienen, entonces se pueden imaginar así una reflexión así de todo el contexto, y luego lo que vas a hacer en este caso va a ser una entrevista, ¿no? Y tienes que seleccionar, pues en este caso podrías conocer o inclusive hasta podrías tener un familiar que se dedica a vender o a elaborar, ¿no? Le puedes hacer esa entrevista a ese familiar, o caso contrario puedes hacer la entrevista también a tu familia en el entorno más cercano, porque recuerda de que también ellos tienen una idea de cómo se vende, porque inclusive ellos de repente están comprados, ¿no? Y luego ya no tienes que elaborar ninguna entrevista, porque yo ya te he ayudado, porque quiero que entiendas el proceso específicamente de cómo se hace esto. O sea, al final yo no voy a estar tranquila hasta que tú no me entiendas paso a paso este contexto. Yo sé, finalmente es algo nuevo, es algo que hemos venido trabajando el año pasado de diferente forma. Este año ya en este caso, se está trabajando con experiencias, por tanto, o sea, es complicado, pero no es difícil, no es cosa del otro mundo. Mira, ¿tú qué tenías que hacer? Elaborar tu entrevista, pero yo ya elaboré tu entrevista, y solo lo que vas a hacer tú, vas a tener que aplicarla, nada más, aplicar tu entrevista, ¿ya? Y tienes que tenerme, por supuesto, tienes que tenerme en este caso, a mínimo a 5 personas, tienes que tenerme 5 papelitos de estos con sus respuestas, ¿no? Con sus respuestas acá, de todas estas preguntitas, que esa información la vamos a utilizar la siguiente semana para ordenarla, ¿ya? Y luego, ¿qué vas a hacer? En este caso te dice que tienes que tener en cuenta, si vas a lógicamente mejorar un producto o un servicio, la interacción con las personas, y por supuesto es importante de que tomes tu fotografía, un video, alguna evidencia de lo que estás elaborando. Y después me tienes que hacer acá un mapa mental pequeño de todos los pasos que has realizado los pasos que has seguido para realizar la entrevista. Eso me tienes que hacer acá, un mapa. Entonces, ese es el otro reto. Por último, te vas a tener que evaluar, ¿no? Vas a tener que evaluar, en este caso, el primer criterio. Ya te he puesto solamente el criterio que pertenece a la semana. Y vas a estar, pues, si estás en inicio, en proceso o en logrado. ¿Listo? Eso. Y acá sí te vas a tener que autoevaluar tú mismo cómo vas avanzando, cómo has aprendido. Y si no, ya sabes, me llamas para poder, en este caso, solucionar tus dudas.